sanes, Padre, mi hermana Elsie, que tú sanes, Señor, a las nenas de mi hermana Ceci, que tú sanes a Joshua, Señor, que tú sanes a las hijas de mi hermana Elizabeth, mi hermano Darwin y Santi, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pon tu mano de sanidad. Y si hay algún otro enfermo entre nosotros, mi hermano Roberto Godínez también, Señor, pon tu mano de sanidad en la vida de él, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana te rogamos, te suplicamos que tú envíes, Padre, ángeles y que lleven sanidad hasta donde están ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por todas las actividades de esta iglesia, que tú nos ayudes a salir adelante en todas ellas, Padre. Ayúdanos que tú nos des un avivamiento en esta congregación, que la palabra de esta mañana sea de bendición, sea de edificación, Señor, sea de restauración para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ahí le dicen al niño que pidió los bautizos que ya se dio el anuncio. Me dijo el viernes, pastor, ahí anuncia los bautizos. Y hoy en la mañana, otra vez. Pues yo le dije, ahí me recordás, mijo, porque tu pastor a veces le olvida muchas cosas. Le dije, pues que, hermano, qué bien habla de eso, ¿verdad? Amén. Porque sean chiquitos, no crea que no ponen atención cuando vienen a la iglesia. Porque muchos tienen en poco la juventud de los niños y de los adolescentes y de los adultos que están en una edad de 20, 21 años. Ponen en poco su juventud, muchos. Y hay jóvenes de esa edad, señoritas de esa edad, que dan mejor ejemplo que un adulto. Digo un adulto espiritualmente hablando, ¿sí? Amén. Pastor, pero es que el corazón de ellos está sano. Está bien, hermano, sí, ahí está sano de muchas cosas, sí. Pero Daniel fue uno de ellos. Daniel fue uno de ellos que de temprana edad propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Y qué bueno que haya niños entre nosotros así, porque nosotros necesitamos esas cosas. Les recuerdo otros anuncios más. El lunes tenemos oración por Facebook, el martes culto de doctrina, hermano. Les recuerdo que el martes tenemos culto en esta iglesia. Amén. Se lo digo con mucho amor y cariño. A las 6:45 empezamos y tratamos de que sea martes de enseñanza. Pastor, por eso no vengo, porque qué aburrido venir a aprender. Ah, bueno. ¿Usted se aburre por aprender? Pues no se aburra de aprender. Sí. Ni se aburro de aprender. Sí. No, hermano, no. Hermano, si para manejar un vehículo hay que aprender, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Para tener la carrera que tú tienes universitaria, tuviste que aprender, los que han ido a la universidad, ¿verdad que sí? Para vender, tuvo usted que aprender, ¿verdad que sí? Pues lo mismo es el reino de los cielos, hermano. Para entrar al reino de los cielos hay que aprender. Y a eso no le tomamos mucha importancia a mucho pueblo, no le toma mucho pueblo mucha importancia, porque dicen, no, es que no. Yo te digo, hermano, nos vamos a ir de la tierra sin saber muchas cosas, porque la palabra del Señor permanecerá para siempre, dice la Biblia, será infinita, amén. Entonces, si esta es tu iglesia, si aquí es donde Dios te tiene, congrégate, busca de Dios mientras Él pueda ser hallado. El miércoles y jueves discipulados, viernes también tenemos culto, amén. Ahora, hay un número que tenemos para llamar, para oración, y ese es el 54 75 73 85. Usted puede llamar a ese número no es para mensaje, no es para WhatsApp, es para llamar directamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces se escribe en WhatsApp y me dijeron algunos, el día viernes me dijeron algunas hermanas, hubo reunión aquí nomás de mujeres. Si tenemos 15 días, está anunciando que iba a haber reunión de mujeres. Esa es una actividad que se hace a nivel de toda la red, de la misión que pertenecemos. Se llama Masiva de Mujeres. Y fue aquí en Esperanza, aquí nomasito. Y ahí fue la reunión. Y algunas hermanas me dijeron, ¿y qué hubo hoy pues? Hermana, ¿y tú no lees el chat? Ahí está.
Es que lo tengo silenciado. Está bien, pues, vale. Pero también lo estuvimos anunciando aquí en la iglesia. Se anunció el domingo pasado. Ahora, este número, si tú tienes una emergencia, si tú tienes un problema, si tú quieres que se venga a ayudar, alguien va a venir a orar por ti, de preferencia se está haciendo a las 5:30 de la mañana, sea día jueves o sea día sábado. ¿Por qué? Porque muchos van a trabajar. Entonces, por lo menos antes de irse al trabajo pueden venir. Amén. Tenemos también el grupo Bernabé, que se encarga para ir a visitar. Si tú quieres que se le evangelice a alguien, los hermanos pueden ir contigo a orar a una casa para que alguien se convierta a Cristo. Amén. Amén, hermano. ¿Se dan a entender los mensajes? Ojalá, hermano, porque me dijeron el viernes, pastor, pero yo no oí nada. Pues si lo anunciamos. Bueno, empecemos esta mañana. Nosotros bendecimos a Israel, ¿verdad? Amén. No importa lo que estén haciendo nuestros líderes en esta nación. Póngame atención, hoy sí ya póngame atención, ¿sí? No importa lo que estén haciendo nuestros líderes en esta nación. Pablo, ¿tenés el video o Anita? No sé quién de los dos. Miren lo que 2 minutos dura. Solo miren ese video. Y eso es aquí en nuestra nación. Me dicen cuando ya estén, chicos, solo denle ya. Ya. Amén. Ahí está. Gracias, chicos. Muy buena onda, ¿sí? ¿Tú qué piensas? Esos son nuestros gobernantes. No vengo a hablar de política, ¿sí? Pero creo que algo que tú y yo debemos de hacer, Señor, nosotros literalmente como iglesia, y yo como pastor le digo, nos desligamos de toda mala decisión que estén haciendo ellos. Amén. Porque nosotros bendecimos a Israel. Y nosotros amamos a Israel. Lo que ellos hagan no tiene que ver con nosotros. Los juicios que Dios va a enviar a ellos, porque se los va a enviar. Dios dice, yo bendeciré a los que bendigan a Israel. Y maldeciré a los que maldigan a Israel. Pero tú y yo bendecimos a Israel. A ver, dilo esta mañana. Padre, nos desligamos de todo lo que las autoridades de este país quieran hacer y que se pongan a favor de los palestinos y en contra de Israel. Nosotros nos desligamos, nosotros bendecimos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén. Nuestras familias no van a acarrear juicio. Amén. Y amén, denle un aplauso al Señor.
Ahora, ¿tenés la imagen? La otra imagen que le envié al hermano. Dale, ponela. Mire, pasó eso, esa manifestación, y eran musulmanes. Y ahí en Guatemala, levantando a nuestra nación en contra de Israel. Y esta semana fue cuando se derrumbó, entre la semana pasada y esta fue que se derrumbó, allá en carretera de Salvador, y ya dos derrumbes terribles, ¿verdad? Eso se levantó hace 3 días, ¿no hubiese tornado en la capital? ¿Usted cree que son casualidades? ¿Usted cree que son casualidades? Pues que sigan en contra y a ver cómo van a terminar los que están levantando todos esos movimientos. Amén. Nosotros tenemos que apoyar a Israel. Israel está apoyando peleando con Hamás, pero son filisteos. Y la guerra en la Biblia, cuando tú miramos la guerra de Génesis hasta Apocalipsis, es con filisteos. Y el libro de Amós y el libro de Sofonía hablan que Gaza va a quedar destruida. Hoy y mañana van a ser días trascendentales porque hoy es cuando tienen que liberar los rehenes como prometió Hamás. Pero yo no creo que sucedan esas cosas. Y si suceden, siempre va a haber algo detrás de la mesa de parte de ellos. Amén. Solo quiero decir estas cosas, hermano. Kushner, el yerno de Donald Trump, él, sin ser político, convenció a todos. Algunos dicen, y usted lo va a ver en las redes sociales, usted lo va a ver en YouTube, algunos dicen, este es el anticristo. Hermano, pues hay cosas que le faltarían como para ser el anticristo. Algo que sí, usted puede ver que en la primera campaña política de Donald Trump, lo vuelvo a recordar, yo ya lo dije, él votó por Donald Trump con nombre de mujer. Por si usted no lo sabe, pues. Porque una de las cualidades que dice el libro de Daniel es que tendrá, que el amor de él será hacia los hombres. O sea, será homosexual. Otra de las cosas que da a entender la Biblia, que el anticristo será judío. Y pues Kushner es descendiente de judíos. Amén. Yo no le puedo asegurar que él es. No le puedo asegurar. Mejor dejemos que Dios lo saque a luz. Amén. Que ya está vivo, ya está vivo. Pero este señor convenció a todos sin ser político. Quiere poner 10, ahora sí ya me informé mejor de la noticia de esta. Quiere poner 10 gobernantes en Gaza. 5 que sean de la OTAN y 5 que sean musulmanes. Y quiere poner ahí 10 y entre los 10 sacar un líder. ¿A qué le recuerda eso? Al libro de Daniel, ¿sí? Que Daniel dice, y Apocalipsis también lo dice, que se levantarán 10 reyes y esos 10 reyes le entregarán el poder al anticristo. Sí, pastor, pero es que yo he aprendido que de Europa es donde van a salir. Ok, la ONU también tiene 10 reyes, entre ellos 10 líderes que gobiernan la ONU. Interesante. Yo te diría que son prácticas. Están practicando a levantar 10, a levantar 10, a levantar 10. Y recuerda que de esos 10 reyes ellos van a levantar el anticristo. Pongamos atención a lo que está sucediendo. Estas cosas no pasaban antes en Guatemala, hermano. Jamás. Hoy miramos lo nunca antes visto. Los terremotos nunca antes vistos. ¿Cómo se dice? Los tornados nunca antes vistos. ¿Cuándo Guatemala ha tenido un tornado de esos? ¿Verdad? Hoy miramos las lluvias que tenemos hoy, nunca antes vistas, hermano. ¿Cómo está México, verdad? Con una lluvia. O sea, aquí también cerca, ¿verdad? Increíble, hermano, unas lluvias que nunca se habían visto. Entonces nosotros estamos en el tiempo de lo nunca antes visto. Y ese era el tiempo de Noé, lo nunca antes visto sucedió en el tiempo de Noé, lo nunca antes visto sucedió en el tiempo de Lot. Entonces, hermano, hoy es cuando nosotros debemos de cambiar la mente y entender que nosotros estamos viviendo tiempos donde Dios todavía nos está dando la oportunidad de cambiar, de restaurarnos, de cambiar la mente, de congregarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Dios está haciendo muchas cosas todavía. Dios nos está dando tiempo. Aprovechemos el tiempo. No solo las riquezas, hermanos. Eso se va a quedar aquí.
si mañana es el arrebatamiento, si el Señor viene mañana y se va a cierto grupo de la iglesia, porque no se va a ir toda la iglesia, se va la novia y cierto grupo de la iglesia, los demás se van a quedar y se van a quedar en la calle, porque no podrán comprar y no podrán vender. Lo que tanto le gusta a mucha gente hoy, solo los negocios o solo el trabajo. Amén. Eso hay que ponerle atención. Porque el anticristo no va a venir y te va a decir, ay, ven, aún hay lugar. Te va a decir, no, pero para eso no va. ven, compra, vende. No importa, aquí estate con... No, tú no puedes hacer nada si no tienes mi marca. Y entonces, mejor hoy rendirnos a Dios, mejor hoy cambiar. Yo quiero hablar esta mañana del desierto de Sinaí, porque el martes hablé del desierto de Sin y he estado hablando de los desiertos. Y tal vez hasta aquí lo deje, hermanos, son 21 desiertos. Pero este fue uno de los desiertos donde más sucedieron cosas tremendas. Este fue uno de los desiertos donde Dios más les cambió la manera de pensar a los israelitas. Porque ahí estaba el desierto de Sinaí y estaba el monte de Sinaí. Y entonces estaba el atrio, porque como no había tabernáculo, el desierto era el atrio, donde Moisés dejó a Josué, el lugar santo, y donde Moisés entró, lugar santísimo. Amén. Entonces, miremos Deuteronomio 8:15, en la Biblia de las Américas. Y hablando de desierto, ¿sí? Deuteronomio 8:15 dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Es que los desiertos a veces son inmensos, hermano, y son terribles y no se acaban, hermano. Amén. ¿Tú qué tipo de desierto has atravesado? ¿Has perdido un familiar? Y eso causa dolor. ¿Qué otro tipo de desierto has atravesado? Una enfermedad que casi te lleva a la muerte. Eso es un desierto. Porque cuando un cuerpo no se sana es porque Dios está trabajando un alma. Amén. Distinto es una gripe, hermano. Distinto es esto y lo otro. La gripe es hasta bueno que nos dé la gripe, dicen los doctores, porque saca las impurezas de nuestro cuerpo. Amén. Pero hay enfermedades que pareciera que llegaran a quedarse y eso es un desierto terrible muchas veces. Amén. Pero dice aquí, y Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta, donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal, ¿sí? Donde no había agua, donde no había una solución para ti y para mí, Dios hace que sí se pueda, que sí pueda haber una solución. Amén. Dios hace que sí sea una solución. El desierto de Sinaí es el que quiero hablar esta mañana, ¿sí? El desierto de Sin hablaba el día martes, el desierto de la espina o del barro. Pero este desierto, su traducción del hebreo es espinoso. Hermano, sigue siendo espina, sigue siendo espinoso, escabroso el lugar. Amén. Dice Éxodo 16:7. Vámonos a Éxodo 16:7, ¿sí? Y dice la Biblia, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones, dice, contra el Señor. Mire que Moisés no dijo, Dios ha oído las murmuraciones que ustedes hicieron contra mí. Amén. Amén, hermano. Aprendamos pues, no vengo a que nadie, a regañar a nadie, ¿sí? Pero aquí está diciendo algo muy... ¿Por qué no dijo Moisés? ¿Contra quién murmuró el pueblo? Pues a Moisés. Todo lo que, no todo, ¿verdad? Pero muchas cosas a las que Moisés hacía le caían mal. Pero aquí Moisés está diciendo, y por la mañana veréis la gloria del Señor, dice. Pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Amén. Y entonces dice, ¿y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Como dice, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? ¿Qué somos nosotros? Dice Moisés, nosotros los pastores, los líderes. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Pero ustedes murmuraron contra Dios. Le dijo Dios, dijo Moisés a Israel. Amén.
Amén. Entonces, ¿estás pasando una etapa dura? No murmures contra Dios, hermano. O sea, el punto es este. El punto no es que usted esté hablando mal de mí. Amén. El punto no es que usted se esté quejando de mí. No. El punto es que usted no murmure contra Dios. Ejemplo. Tengo que poner ejemplo porque usted va a salir enojado conmigo esta mañana. Sí, y no es esa mi intención. Pero pregunto, y no levante la mano, ¿cuántos tienen casa propia? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen casa propia? Y muchos de aquí no tienen casa propia. Pero tú conoces hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Bueno, dicen llamarse hermano, o yo digo que sí son hermanos, ¿verdad? Cualquiera de las dos, como usted quiera. Y usted le ve la gran casa que acaban de comprar. Y en los grandes pecados que andan los hermanos. Y tú lo sabes porque tú los has visto. Amén. ¿Está conmigo en eso? Sí, va. Al tiempito, otra casa. Al tiempo, 2 carros del año. Y tú, ahí es donde tú empiezas a murmurar, Padre, y a este siervo no le vas a dar nada. Y a esta sierva no le vas a dar nada. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Cómo es posible que a esos pecadores tú los tengas bendecidos? A eso me refiero. ¿Sí? No estoy hablando, no se fije en mí, por favor. Moisés le está diciendo, usted está murmurando contra Dios. Pero ustedes están murmurando porque miran que otros están bien y ustedes no. Porque ustedes miran que los de Egipto están allá prósperos. Y están allá guardados. Y tienen oro, tienen plata, tienen esto, tienen lo otro. Y ustedes están aquí en el desierto sufriendo. Y a ustedes eso no les parece bien. Y por eso están murmurando. ¿Me doy a entender, hermano? No me estoy quejando de mí. Por ejemplo, un pastor de una iglesia. Yo conozco pastores que andan por la calle, hermano. Adúlteros. He oído que muchos cuentan que muchos pastores le van a pedir al brujo que le llene la iglesia. Imagínate, ¿va? Por eso no te vayas a meter a cualquier lado cuando te invitan. Y muchos le van a orar al brujo, al Mashimón, ¿se llama? ¿Sí? ¿Así se llama ese personaje de aquí? Va. Le van a orar a él, le van a pedir a él, cristiano pastor. Y la iglesia grande, hermano, templo propio, grande, carro del año, sus hijos bien vestidos, su esposa bien vestida, lo otro, la iglesia tiene lo mejor. No deje de estar pensando que iglesia, ¿sí? Amén. Pero sí conozco gente así, sí conozco pastores así. ¿Y qué más? Ahora te imaginarías, nosotros que todavía estamos empezando, Padre, ¿cómo es posible que a esos pecadores tú les des? Entonces eso sería murmurar contra Dios. Y dice el Salmo 73:2. Estamos hablando del desierto, ¿ah? Todavía no he entrado a Sinaí, porque en Sinaí fue donde Dios transformó la mente de estos israelitas. Y ahí es donde Dios nos lleva muchas veces a ti y a mí a transformarnos la mente, a renovarnos la mente, a decirnos, no es de esa manera, no se hace de esa manera y no quiero que camines de esa manera. Amén. Y dice el Salmo, esto le escribe Asaf, y dice Salmo 73:2, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, dice esta versión, me gusta mucho. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, dice Asaf. Pareciera que viven sin problemas. Ay, hermano, qué difícil esto, ¿verdad? Pareciera que viven sin problemas, dice. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. Y nosotros bien fregados, usted bien fregado, hermano, porque yo pues no estoy tan enfermo, no sé cómo está usted. Perdón, yo solo estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Bueno, sí, me tengo varios, es cierto, no puedo estar parado tanto tiempo. Y usted ve a esas personas que ni gripe les da, hermano.
Usted ve a esas personas que ¿qué onda con ellos? ¿Cómo es posible que Dios los tenga bien? ¿Cómo es posible que a cada rato les regalan viajes? ¿Cómo es posible que esto? ¿Cómo es posible que lo otro? Y uno dice, pues, que pensemos así. Ejemplo, por lo menos ejemplo, Padre, perdónanos, pero tenemos que poner un ejemplo. Padre, ¿no te parece mejor que tu siervo sería el bendecido y no aquel desgraciado, aquella desgraciada? Eso sí le doy risa. Hermano, perdona, pero ¿sabe qué? Al final de esta carrera, porque algunos son cristianos y que se volvieron impíos y ni ellos saben que ya son impíos, pero en esta carrera cristiana, si estás sufriendo, si te están metiendo al desierto, alégrate. Porque Dios está trabajando con los hijos. Te llegó una enfermedad y no se va, alégrate. Ay, pastor, ¿cómo me voy a alegrar? Alégrate. Porque cuando Dios nos sana un cuerpo, es porque está tratando el problema que tiene el alma adentro. ¿Sí? Amén. Eso lo decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Cuando Dios nos sana un cuerpo es porque está tratando un alma que está rebelde, un alma que está brincona, un alma que está aquí, un alma que está allá, un alma que no quiere dejar el odio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, sigamos leyendo, porque dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, disfrutan todo lo que ellos tienen, podríamos decir, ¿verdad? No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, dice. El pecador, el impío, no está lleno de problemas como usted y yo. Amén. ¿Sí me está escuchando? Dice que el pecador, el impío, el que ha sido cristiano y se volvió impío, no tiene problemas como usted y como yo. ¿Sabe cuál va a ser lo terrible? Que en esta carrera todos nos vamos a presentar, todo aquel que aceptó a Jesucristo, se bautizó en agua y tuvo el bautismo del Espíritu Santo, todos nos vamos a presentar al Bimá, al tribunal de Jesucristo. Amén. A ese nos vamos a presentar. Pero en ese tribunal, a estos que no quieran cambiar su manera de vivir y que nunca Dios dejó que les pasara nada en la tierra. Ya tenían 3 casas, se murió el papá del lado de uno de ellos y le heredó una finca. Esa misma cara digo yo, Padre, ¿cómo es posible? Se muere el otro lado de la familia, le hereda un edificio. No, pero yo hablo al pecador. Espérese, no nos emocione. Yo hablo al pecador. Y tú y yo así como que, Padre, ¿qué onda? Y a mí me tienes comiendo frijolitos. Que son ricos pues, pero a mí me hacen mal. Yo no puedo comerlos. Pero a estos ingratos sí les hacen bien y se los pueden comer. Y me encantan los frijoles, hermano. Con una baleada, hermano Oscar. Me encantan. Me encantan los frijoles, pues no me los puedo comer porque soy una bomba atómica en la noche. Terrible, hermano, pues sí. ¿Qué puedo hacer? Y entonces, si usted me quiere invitar a comer un día y me quiere dar huevitos con frijoles, evite los frijoles. Mejor denme huevitos con plátanos. Ahí estamos bien. ¿Sí? Y si me va a dar frijoles, porque usted tiene que comérselo, pastor, media hora duro ahí me tengo que ir. Porque el efecto es rápido. Pero hermano, hablamos de que nosotros en el desierto nos amargamos. Porque miramos lo que dice Asaf. Miramos cómo es posible que estos prosperen, Señor, si son unos hijos del diablo. Porque a veces sí son hijos del diablo, hermano. O por lo menos las actitudes son como las de su papá. Su papá el diablo. Porque o es Dios nuestro padre o es Satanás el padre de alguien, ¿sí? Sencillamente.
Y entonces está diciendo aquí, no tienen las dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar, dice, de piedras preciosas, y se visten de crueldad, y tú no les haces nada, Señor. Pero espérate, porque al final de esta carrera, aunque lleguemos todos penqueados, no es malo decir eso aquí, aunque lleguemos todos golpeados, aunque lleguemos todos raspados, aunque lleguemos con vendas, pero que Dios nos diga, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, nunca te quejaste de los desiertos que te metí, nunca te quejaste cuando a ti no te di muchas cosas, nunca te quejaste cuando viste prosperar a otros, nunca te quejaste cuando viste que aquel que prosperaba y era malo, nunca te quejaste. Al contrario, te alegrabas de ver que prosperaran. Lo que sí hacías era decirles, arrepiéntanse, no anden en ese camino. Amén. Pero nunca te quejaste por los desiertos que te tocó atravesar. Entonces, sigamos, porque dice Éxodo 19:1. Dice Éxodo 19:1, en la Biblia de las Américas. Al tercer mes, dice, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto ahí. Delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, hacia el monte de Sinaí, pero Israel se quedó en el desierto de Sinaí, abajo. Y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, en el Sinaí, Dios estableció algo. El desierto, el atrio. Ahí es donde el pueblo va a venir y va a aprender a dejar sus pecados, a levantar un altar. Eso es lo que estaba tratando de enseñar en Sinaí, el Señor. Y dejó que Josué subiera a la mitad del monte, dice. Pero hasta arriba al monte solo subió Moisés. Dios quería enseñarle algo al pueblo. Aunque para el tiempo de ellos no era permitido entrar al lugar santísimo, solo era para el sumo sacerdote, pero para ti y para mí sí es permitido entrar al lugar santísimo. Amén. Entonces Dios nos está enseñando algo. ¿Estás en el desierto? Levanta altar. Porque una de las cosas que le enseñó ahí fue a levantar altar. Una de las cosas que Dios les enseñó ahí fue a levantar un altar de tierra. Ya lo vamos a ver, porque todavía no estaba el tabernáculo. Pero una de las cosas que Dios si nos lleva al desierto de Sinaí, y nos lleva a esa etapa es para que levantemos altar a Jehová. Y que aprendamos a llegar hasta el lugar santísimo. No se trata solo de cantar en una iglesia para llegar al lugar santísimo. No. El lugar santísimo tenía el arca del pacto. Pablo dice que vio que también estaba el incensario, estaba metido en el lugar santísimo, dice Pablo. Y entonces, en el lugar santísimo podemos adorar, podemos alabar, exaltar, pero ¿cómo? O sea, tenemos que hacer todo el proceso necesario. Entrar por los atrios, ¿con qué? Con alabanza. ¿Verdad que sí? ¿Tú entras por los atrios con alabanza? No quiero decir nada esta mañana porque terrible. Si alguien ya no quiere alabar al Señor y adorar al Señor, ¿cómo va a llegar al lugar santísimo? Si alguien en casa solo quiere arrodillarse sin primero haber alabado y adorado, ¿cómo va a entrar al lugar santísimo? Perdóname, todo tiene un orden. Se entra alabando y adorando. Entrar por sus puertas, ¿con qué? Bien se lo sabe, ¿verdad? Con acción de gracias, con salmos, con alabanza. Y en el lugar santo se adora, en el altar del incienso, y se entra al lugar santísimo. Comprender eso para muchos está como cuando le dicen a usted, a ver hermano, sáqueme la raíz cuadrada de 950,000. Un número bajito todavía, ¿verdad? Ay, pastor, se la debo. Dentro de 5 días le doy la respuesta. Pues ahí tiene su celular, sáquelo, ya estuvo. Pero para muchos es complicado entender qué es eso. Pero sigamos, el desierto es un lugar de soledad, de prueba y de encuentro con Dios. Eso es el desierto, ¿sí?
Si tú estás pasando un desierto, tranquilo. Te están probando. Pero en el desierto vas solo. Pero yo miro que el pueblo de Israel iba con un montón de gente. Sí, hermano, eso fue Israel. Pero para ti, para mí, el desierto es soledad. Para ti, para mí, espiritualmente, ese desierto se entra en soledad. Y nos van a probar. Pero en el desierto tenemos que tener un encuentro con Dios. Nos invita a alejarnos de las distracciones del mundo. El desierto eso hace. Porque si tú vas a un desierto acá en la tierra y todo, y te introduce y te metes, ¿qué centro comercial hay ahí? ¿Qué amistades hay ahí? ¿Quién tiene casa ahí? Nadie, es un lugar solo. Amén. Y entonces ahí no hay distracciones del mundo. Y nos enseña también a enfrentarnos a nuestra propia fragilidad y dependencia de Dios. Porque si a ti te dejan en un desierto grande, con una botellita de 2 litros de agua, camina. Allá adelante, Dios te va a sostener. ¿Usted caminaría? Ni bruto que fuera, pastor. Si esa agua me la tomo ahorita en 2, 3 tragos, peor si usted es camello, hermano. ¿Sí? Pero cuando Dios dice avanza, en el desierto, porque yo aquí te voy a bendecir, te voy a prosperar, ahí todo el mundo paniquea. Ahí todo el mundo no quiere. Ahí mucha gente lo que hace es mejor irse al mundo y ya no regresar, porque no quieren pasar un momento de dolor y de sufrimiento. Amén. Ahora, hablaba el día viernes de familia, del libro de Esdras, ¿sí? Cómo Dios en el libro de Esdras, Dios les permite reconstruir ruinas. Y Dios quiere reconstruir las ruinas de nuestras familias. Amén. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos, si tú los miras, Daniel era el segundo en el palacio del rey. Tenía un buen puesto. Y nunca salió de ahí hasta el día que Dios se lo llevó. Porque dice la Biblia que Daniel murió. Amén. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego disfrutaron en diferentes puestos, disfrutaron en Babilonia. Fueron metidos al horno de fuego, disfrutaron. Pero pregunto, las familias que habla el libro de Esdras, porque Daniel y Esdras es la continuación de Daniel, de lo que sucedió. Más o menos están narrando como 60,000 personas que están saliendo del dominio de Nabucodonosor, y dice que el rey Ciro les dio la orden de que salieran y levantaran y reconstruyeran las ruinas que había provocado Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó a destruir el templo de Salomón. Y entonces este rey Ciro viene y los despacha, vayan a reconstruir. Pregunto yo, ¿por qué no los mencionaron a todos ellos en el libro de Daniel? Si ahí habían sacerdotes, ahí habían levitas, ahí habían, no es lo mismo sacerdote y un levita, ¿sí? Levita es el aprendiz y sacerdote el que ya está en función. Habían también cantores, habían también los que cargaban, ¿cómo se dice? Escribas. Habían también diferentes partes del pueblo de Israel, guerreros. Había esto, había lo otro, y empieza a dar una lista larga, ¿sí? De todos los que habían en el libro de Esdras, todos los que había en el libro de Esdras. Ahí léalo, capítulo 1, capítulo 2, léalo. Y todos esos el rey de Ciro los dejó salir. Pero ¿por qué ellos no los mencionan en el libro de Daniel? Esos se arrodillaron delante de la estatua de Nabucodonosor, fijo, porque si no los hubieran llamado y los hubieran metido al horno de fuego. ¿Por qué cuando Daniel lo meten al foso de los leones no los llaman a ellos también? Negándose a no orar, porque la petición fue que no oraran. Amén. Y entonces a estos también se pusieron a no orar. Entonces el Señor me hacía ver algo a mí. Es que Daniel, los arrebatados, los de las 5 vírgenes, ¿se acuerda que hablábamos de ese tema? Los de las 5 vírgenes prudentes, como los que metieron al horno para hacerles entender que les faltaban algunas cosas, los sacan y se los llevan. Pero los que se quedan como Nabucodonosor, como bestias, porque eso se convirtió en Nabucodonosor, ¿sí? Como una bestia en la gran tribulación, y como los de Esdras, que los metieron a la gran tribulación, a restaurar sus ruinas.
¿Por qué? Porque mucho pueblo hoy en día no quiere restaurar sus ruinas. Porque mucho problema es que, mire, pastor, me dijo alguien en esta congregación, ya no está con nosotros. Cada vez que yo busco una iglesia, tengo problemas. Y el problema era que la persona no quería soltar su pecado, y era un pecado bien feo y bien fuerte. Suelta tu pecado y vas a ser libre. No quiero, me decía. Es que cada vez que busco la iglesia me va mal. Pues porque no sueltas tu pecado es que te va mal. Y entonces te llevan al desierto y te meten a tantos problemas porque tú no quieres soltar tu pecado. Al final hizo su santa y regalada voluntad y se fue, hermano. ¿Verdad? Y le tratamos de ayudar y ministrábamos a esa persona. Y no quiso, y no quiso, y no quiso. ¿Por qué? Porque muchos no quieren estar en el desierto. Muchos no quieren estar en esa etapa. Pero Dios le dice a Moisés, avancen al Sinaí. Enfrente estaba el monte de Sinaí. Amén. Sinaí es la palabra hebrea 55:14 y significa espinoso. Ay, es que cuando Dios nos pone en orden, qué duro, ¿verdad? Porque no nos gusta, hermano, sentimos que nos raya, sentimos que esto es que me estás hiriendo, Señor. Sí, pero es mejor eso, a que nos digan el día de mañana que estemos en el tribunal de Cristo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y los que Dios le dice apartados, se congregaban, echaban fuera demonios, profetizaban, predicaban, todo lo que alguien puede hacer en una iglesia, ¿sí? Tocaba el piano, era el pastor de una iglesia. Todo lo que alguien pueda hacer en una iglesia. Y Dios les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces es mejor pasar el desierto. Y aunque aquí pareciera que fuéramos piñata, hermano, que a cada rato nos dan, ¿sí? A cada rato nos da Dios. No importa, hermano, aunque lleguemos todos deformados porque nos agarraron a piñatazos aquí, pero cuando lleguemos allá, aquí está tu corona, aquí está tu galardón. ¿Por qué nunca te quejaste? Porque pasaste tantos desiertos, porque cuando yo te mandé a aquella enfermedad, no te quejaste. Porque ahí es cuando yo te digo, cuando yo le decía hace un momento, a veces murmuramos, Padre, mira cuántos pecados tiene esta persona. Padre, ni gripe le da. Y tu siervo o esta tu sierva, mira cómo está de enferma, Señor. O enfermo, papá. Porque de verdad, es que, hermanos, si tú y yo nos ponemos a ver la vida del impío, ay, hermano, nos vamos a amargar. De verdad, nos vamos a amargar. Y dice Salmo 68:17. Los carros de Dios, santo Dios, no hay modo que alguien le ponga pausa al tiempo. Ha volado, santo Dios. Ya termino. Salmos 68:17. Los carros de Dios son 20,000, incluso miles de ángeles. El Señor es entre ellos, como en Sinaí, en lo santo, en el santo lugar. ¿Sí? Está diciendo que Sinaí era un lugar santo, pero para tratar a los santos. Levíticos 27:34, voy corriendo, hermano, con los versos. Levíticos 27:34. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, en el desierto de Sinaí fue donde Dios les dio las tablas de la ley a Moisés. Se los dio en el monte y del monte bajó y se los dio en el Sinaí. El desierto nos ayuda a ti y a mí, y si estamos pasando sobre todo el desierto de Sinaí es para que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios, para que nosotros digamos, Padre, tu palabra me dice que yo ame, pero yo no quiero amar. Pues ahí es donde Dios te dice, pues tienes que amar, pero no quiero. ¿No quieres? Y entonces nos viene esto. Nos viene lo otro, hasta que tú y yo nos dobleguemos, hasta que tú y yo digamos, ya no más,
Ya no más camino con esta actitud, ya no más, ya no más, ya no más y ya no más. Sigamos, Éxodo 19:11, porque aquí pasan muchas cosas en el Sinaí. 19:11, Biblia de las Américas. Y que estén preparados para el tercer día. Mire que, hermano, ¿por qué no dijo el cuarto día? ¿Por qué no dijo el quinto día? ¿Por qué no dijo el primer día? ¿Por qué no dijo 30 días? ¿Por qué? Dice que cuando tú y yo entramos al desierto, nos están preparando para el tercer día. ¿Sabía usted que usted y yo estamos pasando la frontera del tercer día? ¿Estamos viviendo el tercer milenio? Jesús vino hace 2000 años, ¿verdad? ¿Sí? Y el que estamos empezando es el tercer milenio, ¿verdad que sí? Estamos empezando el tercer día. Amén. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Va, el que entiende, entiende. Entonces dice que el desierto, y sobre todo este desierto, nos sirve para prepararnos para el tercer día, que es cuando Jesús resucitó. Jesús resucitó ¿qué día? El tercer día. Amén. Y él dijo que venía 2000 años después. Es más o menos la figura. En la frontera del tercer día, que es lo que hoy tenemos. Entonces el desierto nos prepara para el tercer día, dice. Porque al tercer día, mire cómo dice, hermano, yo no creo que las cosas sean casualidades en la Biblia, ¿sí? Porque al tercer día el Señor descenderá, dice. Amén. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Pero antes de que el Señor se muestre a todo el mundo, primero va a haber un arrebatamiento. Amén. Antes de que el Señor se muestre a todo el mundo, primero va a haber un arrebatamiento. Y tú y yo estamos viviendo el tercer día, los inicios del tercer día. Amén. Pongan y pondrás límites, le dijo Dios a Moisés. Cuando lo lleva al desierto, le dijo, y a este desierto, al Sinaí, Moisés, pon límites al pueblo, alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y es que Dios algo que no le gusta es el desorden. Y el que quiera entrar al lugar santísimo, Moisés, en desorden, no puede entrar, sencillamente. No puede entrar. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu altar? Porque es el punto primero. ¿Hay sacrificio? Pues mira, hermano, venir temprano a la iglesia requiere un sacrificio. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Porque usted, hermano, ¿usted por qué viene temprano, hombre? Quédese durmiendo. De verdad. Usted viene temprano porque quiere adorar a Dios. Quiere alabar a Dios. Amén. Algo lo impulsa a venir acá a alabar a Dios. Pero si a usted nada lo impulsa a venir a adorar a Dios, hay algo mal en usted, sencillamente. ¿Sí? Va. Usted viene a alabar a Dios. ¿Cómo está su altar? Los sacrificios. Hermano, toda la semana usted trabaja aquí y allá y todavía madrugar el domingo, pues si quiere lo pasamos en la noche el culto. Así usted duerme toda la mañana y en la noche viene el culto. Pues le apuesto que ni en la noche va a venir porque está cansado de tanto andar en la calle el domingo. Entonces pongámonos de acuerdo, pues. Es un sacrificio venir a buscar a Dios. Y eso se pone en el altar. Las ofrendas que Dios dice, pongámoslas en el altar como debe de ser, no como yo y como muchos piensen que es. Amén. Las libaciones como Dios dice. No es pecado que llores en la iglesia. Llora por lo agradecido que estás, ¿sí? Pero sobre todo sé sincero. Cuando lloras, sé sincero. Si estás pasando un problema, dice la Biblia, que en vez de que alabes, que mejor ores, dice. Y que derrames tus lágrimas, pero de arrepentimiento. Amén. Amén, hermano.
También lloramos por alegría, hermano. Si a ti mañana Dios te da una casa nueva, hermano, tú no vas a venir al culto y vas a estar llorando, Padre, por fin me diste mi casa nueva. Y me la diste más grande de lo que yo pensaba. Te vas a derramar tus lágrimas, ¿verdad que sí? Va. Pero el altar tiene que estar en el orden de Dios. Entrar al lugar santísimo en el orden de Dios. Y en el lugar santo en el orden de Dios. Y el lugar santísimo ya vas casi que listo. Amén. Pero Dios le dice a Moisés, pon límites. Entonces, en el desierto de Sinaí, Dios le puso límites al pueblo. Y cuando Dios nos pone límites, a nosotros nos duele, hermano. Hasta aquí te dejo llegar. Señor, pero yo quiero allá. Como tú le das a aquel. Sí, pero es que aquel ya aprendió a entrar allá. Pero tú no has aprendido a entrar allá. Así que hasta aquí te dejo para llegar. Y tal vez estás en la puerta del atrio, hermano. Ni al atrio has entrado. Hasta que tú aprendas a hacer las cosas bien, te dejo entrar al atrio. Hasta que tú aprendas a hacer las cosas mejor, te dejo entrar al lugar santísimo, al lugar santo. Y cuando ya aprendas en el lugar santo, vas a entrar al lugar santísimo. Amén. Eso es lo que está haciendo en Sinaí. Y en el desierto les está enseñando eso. Hermano, ¿no hubiera sido mejor Canaán? Para que Dios les enseñara esas cosas en Canaán. No, puso Sinaí, el desierto. Y dice, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aseteado. Le van a tirar lanzas. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Si entra en desorden, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Eso me llamó la atención. ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando hoy en día, hermano? Que suene la trompeta. ¿Verdad que sí? Pero dice que para subir al monte, en las nubes, tenemos que tener bien nuestros límites. Y tenemos que ya haber aprendido porque cuando suene la trompeta vamos a llegar al lugar santísimo, en el arrebatamiento. Ahora, hay quienes que no les gusta vivir con los límites, restaurar sus límites. Hay quienes que no les gusta que Dios les ponga orden. No les gusta, hermano, no les gusta. Conozco cristianos que vienen en la mañana a la iglesia y en la noche están en una cantina, en la noche están en un burdel, en la noche están comprando droga, en la noche están esto, en la noche están lo otro, en la noche le están sacando la madre a todo el que se encuentra en la calle. Amén. Y yo digo, hermano, tenemos que aprender, ya es tiempo de que estemos listos. ¿Tienes palabra? Porque Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, ¿qué hay entre ustedes? Él está, una de las cosas que también Pablo está diciendo, ¿tienen doctrina? ¿Tienen interpretación de lengua? ¿Tienen bautismo? ¿Tienen esto? ¿Tienen lo otro? ¿Lo tienen? Y yo te pregunto, cuando estás en tu casa, ¿qué hay cuando se reúnen en casa? Y eran los pleitos, pastor, que nos armamos. No, hermano. A ti y tu familia le falta mucho por aprender. Porque ¿cómo es posible de que te reúnes con tu familia a pelear? Y tú, padre de familia o madre de familia, ¿eres la que encabeza la revolución? No, hermano, perdona, pero te hace falta tener otra actitud. Ay, pastor, ¿usted a regañarme vino? No, a enseñarte Sinaí vine. Y en Sinaí le enseñaron a que tenían que ellos tener límites. Hay cosas que Dios te dice, ya no te las permito. Tú que toleras a esa mujer, le dicen a una de las iglesias, que le están diciendo que es Isabel, que la tienes ahí profetizando, que la tienes ahí predicando, que la tienes ahí haciendo esto, que la tienes ahí lo otro. Y empieza a dar un dictamen bien fuerte, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Y entonces, yo pienso, queremos salir del desierto en victoria y lo más luego posible, la palabra de Dios como es. Amén. Y dice 19:14, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. ¿Qué hizo en Sinaí? Santificar al pueblo. Dios santificó al pueblo ahí en Sinaí. En el desierto
los santificó. ¿No los santificó en la abundancia, hermano? ¿No los santificó en Canaán? Bueno, ¿los siguió santificando? Sí, claro que sí. Pero ahí empezó el proceso de santificación en ellos, en un desierto, en el desierto de Sinaí. Y dijo al pueblo, ¿están preparados? Otra vez lo vuelven a decir, hermano. Y dijo al pueblo, ¿están preparados para el tercer día? No os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento, como temblará todo el pueblo cuando sepa que hubo un arrebatamiento, y muchos del pueblo de Dios no se fueron. Dios nos está preparando para ahorita, para el tercer día. Pero ¿quieres tú, hermano? ¿Quieres tú? Entonces déjate querer, déjate pastorear, déjate guiar. Amén. Perfecto no soy, ni yo ni mi esposa. Pero hermano, tú tampoco lo eres, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Pidámosle al Espíritu Santo, tarea que tú tienes que tener todos los días, es decirle Espíritu Santo, pero díselo con un corazón sincero, pero digámoselo con la necesidad de que de verdad se cumpla en nosotros. Y de decirle, Padre, ¿qué me falta para agradarte? Y Dios te va a mandar la lista, hermano. Te va a mandar la lista. ¿A usted se la han mandado, pastor? Ay, yo le contaba la lista que Dios todavía estoy pendiente en algunas cosas. Dios te va a mandar la lista. Y Dios te va a empezar a hablar. Y dile, Padre, y habla. Y ¿saben qué? No es abusivez, hermano. Pero dile, Padre, háblame claramente. Porque tu siervo, esta tu sierva no entiende. Cuando tú hablas en parábolas, háblame claramente. ¿Qué es lo que te desagrada a ti de mí? Y yo estoy dispuesto. Y dile, yo estoy dispuesta a cambiar. Me propongo, como Daniel lo hizo, a cambiar. Y a dejar eso, a dejar lo que tú digas. Dice el 19:20, y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 24, Dios le dice algo más en el Sinaí. Yo creo que todavía me faltaron más cosas, pero debido al tiempo aquí voy terminando. Sí, santo Dios, es que ya se avanzó demasiado. Con 3 versos y termino, ¿sí? Y se pone de pie y oramos. Éxodo 24, no te harás ídolo. Fue en el Sinaí donde Dios le empezó a cambiar eso a Israel. No te harás ídolo, ni semejante alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, dice, debajo de la tierra. ¿Qué seres hay abajo de la tierra que dijo Dios que no hicieran imagen de ellos también? Hay, sí los hay. Ay, pastor, ¿usted ha ido allá? No, hermano, pero si la Biblia dice que hay, yo le creo a la Biblia. Amén. Pues Apocalipsis dice que ahí están aprisionados los 4 seres que dice que está el día, la hora, día, año y mes que saldrán para atormentar a la humanidad. Dice que cuando se seque el río Éufrates van a salir, porque la prisión de ellos es ahí el Éufrates. Están en las aguas. Amén. Mira History Channel, hermano. Ahí usted no tiene nada que ver. Deje de andar viendo la vida de otro. Mire History Channel. Y mire todas las ciudades. Busque esos episodios. Porque, hermano, la ciencia nos facilita hoy en día el aprender. ¿Sí? Y ahí están todas las ciudades que están sumergidas debajo del agua. Ciudades enteras. Que ellos dicen, ¿por qué están esas ciudades ahí? Ciudades enteras. Pues es del juicio de Noé. Cuando hubo el diluvio, esa gente fue enjuiciada. Y dice que no, y Dios ahí le empieza a corregir, hermano. En Éxodo ya había pasado el diluvio. Ya habían pasado esa temporada. Ya había sido el diluvio de Noé. Eso fue en Génesis. Amén. Y en el Éxodo Dios está diciendo, no harán imagen ni de las cosas que hay debajo del agua. No hagan imágenes de eso. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso,
que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí les dijo Dios en el Sinaí: los que no hagan bien las cosas, en este desierto se los estoy diciendo, sus hijos las van a pasar peor, peor. Y sus nietos, peor. Y hasta que alguien se levante en todas esas generaciones, queriéndome alabar y agradar, yo voy a romper la maldición. Eso pasó en Sinaí. Ahí está, yo te estoy leyendo los versos donde pasó. Y dice el verso 6, y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Y Dios da el bálsamo en el desierto. Si tú haces bien las cosas, yo te voy a guardar, yo te voy a amar, yo te voy a esto, yo te voy a bendecir. Porque aquí te traje aquí para que aprendieras, ¿sí? Y dice algo más, el verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Es triste oír, pueblo de Dios, en diferentes partes del mundo, porque yo he tenido la bendición de estar en diferentes partes del mundo. Pero es triste oír, pueblo de Dios, que le dice a uno, o que le dice al pastor: es que Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Y cuando ya alguien se acerca diciéndome que Dios le dijo que se iba de la iglesia, yo como Pilato me lavo las manos. Esa sangre no cae sobre mí, ¿sí? Porque la persona está usando el nombre de Dios en vano. Pero cuando alguien me dice a mí, me quiero ir a la iglesia, pero ¿por qué no te vas? ¿Ya te dijo Dios? No me ha dicho nada Dios. Espérate. Y doy el consejo como lo debo de dar, ¿sí? Y a veces no es agradable, claro, no es agradable. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué te dice Dios a ti que hagas? ¿Qué te dice Dios a ti que hagas? Porque muchos, pastor, yo no puedo venir tal día a la iglesia porque es que Dios me dijo que me quede en mi casa. No uses el nombre de Dios en vano. Mejor no digas nada, pero no usemos el nombre de Dios en vano. Algo que Dios le está arreglando a Israel en el Sinaí es que no use el nombre de Dios en vano. Pastor, no puedo ir mañana a la iglesia porque estoy enfermo. Y mentira. No uses el nombre de Dios en vano. Dios lo sabe, pastor, que estoy mal. Algunos se atreven a decirle a los pastores: ore por mí. Y mentira, hermano, que está enfermo, enferma. No quiere llegar ya. Pero algo que están haciendo en Sinaí es arreglando que ellos no juren, que ellos, si van a usar el nombre de Dios, que no sea en vano, hermano. Porque muchas veces necesitamos que alguien nos crea, ¿verdad? Y nosotros decimos, delante del Señor Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, te lo digo, es verdad. Y está bien, porque nosotros lo estamos haciendo con un corazón íntegro. Amén. Pero cuando alguien usa el nombre de Dios en vano, ay Dios, ahí te vas a quedar postrado en el desierto. Porque muchos murieron en el desierto por todas estas cosas, porque no quisieron aprender a entrar al lugar santísimo, no quisieron aprender a entrar en orden, no quisieron ponerle límites a su vida. Hay cosas que tú y yo ya no podemos hacer, ya no debemos hacer, pero hay cristianos que no se quieren poner límites. Hay cristianos que en vez de regirse en una iglesia, se van a meter a movimientos. Por ejemplo, ¿qué movimientos? Es que hay una persona que levanta ayunos en tal lado y yo me voy allá con esa persona. ¿Estará mal ayunar? No. Entonces, hubo una hermana aquí en la iglesia, se me acercó y muy sincera y me dijo: pastor, es que yo voy a los ayunos de tal lugar. Ok. Entonces yo le dije algo muy importante. Hermana, perdona, la hermana que está ahí, ¿bajo qué cobertura está? Se quedó así.
El otro culto le digo, y vino y me dijo, no, pastor, no tiene cobertura de nadie. Entonces, ¿qué haces tú ahí? La hermana levantó su iglesia en desorden. La hermana levantó un movimiento en desorden. Porque ahí no hay un líder espiritual. Y aunque hubiera un pastor, aunque hubiera una pastora, pero si no tiene un apóstol, aquí se te ha enseñado a ti que las coberturas son importantes, ¿verdad que sí? Y si alguien no tiene una cobertura, discúlpame, es que ahora le dicen independientes, discúlpame, hermano, hermana. ¿Tú sabes palabra de Dios? Ok. ¿Tú la has aprendido? Ok, vívela. Apártate de personas que no tienen cobertura. ¿Sí? Porque a veces son amigos nuestros. A veces los apreciamos mucho. Pero yo necesito un apóstol que me cubra. Yo necesito irme a ministrar con mi apóstol. Yo me he ido a ministrar con mi apóstol. Siendo pastor de esta congregación, lo digo delante de Dios, se lo digo y lo puede llamar a él. Apóstol, esto y esto y esto pasa en mi vida. Necesito, pero un cabo suelto, hermano. ¿A quién se acerca para que lo ministre? ¿A quién se acerca para que lo restauren? Uno de pastor necesita ser restaurado en cosas que se están viviendo en el momento, aún en cosas que uno hizo antes de ser pastor. Yo te digo a ti, hermano, hermana, ¿será malo hacer un ayuno? Depende. ¿Será malo que te inviten a un ayuno? Depende. Yo no digo que no te vayas a meter a otra iglesia. Pero si esa iglesia no está en el orden, aprende a ponerte límites, como Dios se los puso en el Sinaí al pueblo de Israel. ¿Qué más hizo? Le enseñó a no jurar en el nombre de Dios en vano. ¿Qué más hizo? En el Sinaí les enseñó a prepararse para el tercer día. Y eso sí me llamó mucho la atención, porque eso sucedió en el Sinaí. En el Sinaí les enseñó a que leyeran la palabra. Ahora van a tener esta palabra. Ahora yo voy a empezar a darles palabra. Y entonces, hermano, los desiertos no vienen a nuestras vidas porque Dios quiere. No. Todo desierto tiene un propósito. Y todo desierto es necesario atravesarlo. Y es necesario atravesarlo en victoria. ¿Para qué? ¿Qué más les dejó a ellos? Para que la iniquidad en nosotros no se transfiera a los hijos. Y los hijos no vengan a ser unos rebeldes. Los hijos no vengan a ser complicados en esto, complicados lo otro. Los hijos, un desorden en ellos. Para que pero que no seamos nosotros, hermanos, los que les transmitimos la iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, póngase de pie esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, esta mañana te pido, Señor, que tú hagas cosas nuevas, que tú edifiques nuestras casas, que nuestras casas sean restauradas como en el libro de Esdras, que en nuestras casas pueda haber avivamiento, que en nuestras casas pueda haber, Padre, cambios, que pongamos nosotros límites en nuestras casas, Señor, que el altar, todavía me faltó decir eso, el altar ahí les enseñó a levantar el altar de tierra en el Sinaí. Padre, que en nuestras casas haya altar. Que nosotros seamos libres de la iniquidad para que nuestros hijos no paguen las iniquidades que nosotros cometemos. Que cada día podamos aprender a pedir perdón por las iniquidades que cometemos. Y aún por las iniquidades que nuestros hijos cometen. Y los nietos, bisnietos y las generaciones que vienen adelante si Dios todavía no va a venir. Pero yo te pido, Padre, esta mañana, todos los que estamos hoy aquí, que tú nos ayudes a levantar altar, que tú nos ayudes a pasar los desiertos que tengamos que pasar y que podamos salir en victoria, Padre. Esa semana que vamos a empezar, yo te ruego, Señor, que tú hagas cambios en nosotros. Que el desierto, dile, si tú estás atravesando un desierto, dile, tal vez no sabías que se llamaba desierto a lo que estás pasando, y dile, Padre, que el desierto que estoy atravesando, tú me enseñes a pasarlo con alegría, con gozo. Y no que no murmure en el desierto, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús. Tal vez Dios te va a meter a un desierto. Dios te está preparando. No murmures en el desierto contra Dios. No murmures. No veas lo que Dios le permite a otros que andan en desorden tener. No veas esas cosas. Dile al Señor, agradarte a ti quiero yo, Padre. Llévanos con bendición esta mañana a nuestros hogares. Guárdanos, Señor. Que esta semana sea una semana bendecida para muchos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano.